Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Tenemos la oportunidad, hermanos, de estar iniciando el mes de agosto, gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de la vida, la medida de salud que cada uno de nosotros podemos gozar hasta este momento. Han sido meses muy difíciles en los cuales la iglesia de Cristo, hermanos, se ha visto afectada en cuanto a las reuniones en los templos, en los lugares de reunión. Pero eso no es motivo para que podamos que perdamos nosotros nuestra fe y dejemos de adorar y de servir a nuestro Dios. Hoy cada casa, cada hogar cristiano se ha convertido en un lugar de adoración, así que le damos gracias a Dios. Gracias a ustedes, hermanos de la Iglesia de Cristo acá en Cozumel, por seguir firmes en la fe y por darme la oportunidad a mí, a un servidor, de poder entrar hasta sus hogares a través de este medio, compartir la enseñanza con ustedes, las clases, las predicaciones, y espero que sean de ánimo, de bendición a su vida y a todos los amigos, familia, amigos, hermanos que nos ven de diferentes lugares. Espero que esas clases también sean de bendición para su vida. Dios les bendiga grandemente, y en este domingo, en este primer domingo del mes de agosto, vamos a estar compartiendo la enseñanza. En esta ocasión estaremos pues basándola en una lectura muy conocida, un tema que es de mucho interés para nosotros. Espero poder abordarlo de la mejor manera y que quede claro, sobre todo que podamos nosotros sujetarnos a la escritura. Vamos a dar inicio en esta ocasión, pues como siempre les comento, vamos a dar una lectura en la cual estaremos dándole el sustento para el tema que estaremos tratando en esta ocasión. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción que el apóstol Pablo está usando para la carta que va a escribir para los hermanos en Corinto, la primera de dos. Y hermanos, es muy interesante cómo el apóstol Pablo, pues de entrada siempre firma su nombre, Pablo, y da el motivo por el cual él tiene la autoridad para poder dirigirse a los hermanos que están en Corinto, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y sabemos que, pues bueno, el llamamiento de Pablo fue algo muy, muy especial, algo único que no se le dio a todos los apóstoles. Y sin embargo, pues sabemos la gran obra que hace el apóstol Pablo dentro de los viajes misioneros, de los cuales el Señor y el Espíritu Santo le iba guiando para poder establecer iglesias, para poder animar, para poder perfeccionar a la hermandad a través de su predicación, a través de la predicación del Evangelio, y que hoy tenemos la oportunidad de que esa predicación llegue hasta nosotros. El apóstol Pablo, sabemos cuando le escribe a los hermanos allá en Corinto, una iglesia, una congregación de la iglesia de Cristo que tenía problemas de división, que tenía problemas acerca de casos de inmoralidad, que tenía litigios delante de los incrédulos en donde los cristianos estaban acusando unos a otros. Había problemas de los sacrificados a los ídolos, problemas en los matrimonios, había también abusos en la cena del Señor, y pues bueno, estaban también muy deslumbrados con los dones milagrosos y les daban mayor prioridad a todo eso, más que a la palabra de Dios, más que al obedecer el Evangelio. Entonces, hermanos, estamos hablando de una iglesia que podemos decir pues muy, muy carnal, una congregación con muchos problemas, y tal vez no sería la congregación a la que usted y a mí nos gustaría participar, la cual nos gustaría estar como miembros activos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice unas palabras muy hermosas respecto a los hermanos allá en Corinto. Dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense cómo le llama la iglesia de Dios. Y especialmente refiriéndose a los hermanos, a la hermandad que estaba en aquel lugar, dice a los santificados en Cristo Jesús.
Y después dice en este versículo número 2, llamados a ser santos. Qué hermosas palabras, a pesar de los problemas que existían. Con esto, amigos y hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos acerca del lugar en donde nosotros nos congregamos, acerca de la iglesia a la cual pertenecemos, y pues que esto nos ayude, hermanos, a darnos cuenta que problemas siempre vamos a encontrar en cualquier lugar. La cuestión es buscar los defectos, encontrar los errores, y vamos a ver que son muchos. Sin embargo, hermanos, eso no es un impedimento para que nosotros busquemos la santidad, porque dice la Escritura aquí en este verso 2 que hemos sido llamados a ser santos, y precisamente ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, llamados a ser santos, porque dice el apóstol Pablo, no es solamente para los corintios, es para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese llamamiento a la santidad del cual el apóstol Pablo está haciendo mención en este capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, en el verso 2, es para los corintios y es para nosotros hoy en día. Hemos sido llamados a ser santos, y aquí eso quiero dejarlo bien claro, porque problemas, como les decía hace un momento, siempre vamos a tener. Dificultades siempre va a haber, roces con hermanos, situaciones que se presentan dentro de la iglesia. Eso no es impedimento para que el llamamiento que se nos ha hecho a la santidad no sea una interrupción para servir fielmente a nuestro Dios. Llamados a ser santos es el tema de esta ocasión, y pues vamos a desarrollarlo de una manera pues bastante simple. Son 3 aspectos los que quiero mencionar acerca de este llamamiento, analizando un poco la Escritura para que podamos llegar al entendimiento de la palabra. No sin antes, pues me gustaría invitarles a ustedes en casa que inclinen su rostro y que hagamos una oración para que sea Dios el que nos guíe. Les invito a orar. Eterno Dios, gracias Padre bendito por su amor y misericordia para con nosotros. Gracias Padre eterno por su palabra que llega hasta nuestras vidas, Padre bendito, para darnos aliento, para darnos valor, para darnos consuelo, Padre eterno, en los momentos difíciles. Sabemos, eterno Dios, que aflicciones vamos a tener cuando nosotros queremos hacer la voluntad de usted, Padre, la voluntad de su Hijo, respetar su palabra. Suplicamos, Padre eterno, que ese llamamiento al cual hemos recibido a través del Evangelio a la santidad, podamos cumplirlo fielmente, Señor. Suplicamos su ayuda, para lo cual también pedimos que en esta ocasión bendiga a su siervo, las palabras que han de expresar mi boca, Señor, que sean de ánimo, de aliento, de edificación, y sobre todo, Padre, que sean siempre apegadas a su voluntad. Bendiga a todos aquellos que escuchan este mensaje, y Padre bendito, suplico para que este mensaje pueda llegar a muchos lugares, Padre, y que podamos comprender que ese llamamiento a la santidad es necesario en nuestras vidas cristianas. Pedimos su bendición, nuestro Señor, no sin antes rogar por todos aquellos que están padeciendo a causa de esa pandemia, de este virus, Señor, que sigue causando muerte. Suplicamos, Padre bendito, para que nuestras familias, hermanos y todas aquellas personas que están siendo lastimadas en su salud, usted, Padre eterno, tenga misericordia de ellas. Bendiga al personal médico, a los enfermeros, a los doctores que hacen la labor, y los ponemos en sus manos también, Padre bendito. Sobre todo, Señor, suplico para que tengamos salud en nuestro espíritu y podamos, Padre eterno, glorificarle y darle honra como usted merece. Nos ponemos en sus manos de amor, suplicando su bendición y pidiendo su ayuda a través del santo y glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Llamados a ser santos es el tema en esta ocasión, y tenemos que entender, hermanos, que para llegar a cumplir ese llamamiento que se nos hace a través de la palabra de Dios, necesitamos primero, vamos a lograrlo entendiendo la definición de la santidad. Nosotros no podemos atender el llamado a la santidad, el cual el apóstol Pablo hace para los hermanos en Corinto, a pesar de las dificultades y la adversidad que estaban viviendo, y que lo extiende para todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, que nos incluye a nosotros.
tenemos que entender primero la definición de santidad. Y de acuerdo al diccionario Vine, la palabra santificación significa separación para Dios. Hemos sido puestos aparte con un propósito, con el propósito de adorar y de servir a nuestro Dios. Y tiene como inciso B el estado que de ello resulta la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. La santificación también se utiliza en el Nuevo Testamento de la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Esta santificación es la voluntad de Dios para el creyente y su propósito al llamarlo mediante el Evangelio. Tiene que ser aprendida de Dios conforme Él la enseña mediante su palabra, y el creyente tiene que buscarla seria y constantemente. Cuando nosotros entendemos, hermanos y amigos, que la santificación o la santidad a la cual hemos sido llamados es que hemos sido puestos aparte. Dice la Escritura que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que hemos sido puestos aparte con el propósito de adorar y de servir a Dios. Y podemos entender ahora nosotros la santidad como separarnos o apartarnos del mundo. Y esto, amigos y hermanos, es la dificultad para muchos de nosotros al inicio de nuestra vida cristiana, porque venimos arrastrando vicios, venimos arrastrando costumbres, venimos arrastrando prácticas de pecado que no le agradan a Dios. Y tenemos amistades, tenemos lugares que frecuentábamos, tenemos actividades que van en contra de la voluntad de Dios, y que no podemos seguir comulgando con ese tipo de acciones, de actividades, porque hemos sido separados ahora del mundo. El Señor Jesucristo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y estaba pidiendo por sus discípulos, y nos incluye a nosotros también. Entonces, estamos en el mundo donde hay maldad, donde hay perversidad, donde hay cosas que dañan la mente, que dañan el corazón del cristiano, de aquel que ahora está separado de todas aquellas cosas y que va buscando la santidad que Dios está pidiendo. Este proceso, este llamado a la santidad va a surgir, va a ser el resultado, como dice aquí, de una conducta apropiada en cuanto a la voluntad de Dios, de nosotros hacia la voluntad de Dios. Santiago dice que no nos hagamos amigos del mundo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces entendemos nosotros que si seguimos en el mundo, o siendo amigos del mundo, o teniendo prácticas que el mundo hace, en cuanto a vicios, malas costumbres, malas palabras, malas acciones, cosas que transgreden por completo la voluntad de Dios, no podremos alcanzar esa santidad. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo de cómo se debe de vivir en santidad, porque Él vivió en este mundo, nació en este mundo de carne, y el Señor Jesucristo nunca pecó. El Señor Jesucristo pudo andar entre los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, y pudo andar entre los pecadores, y el Señor Jesucristo nunca pecó, porque Él entendía que Él estaba separado para Dios en cuanto a su vida terrenal, en cuanto a su ministerio terrenal, y la voluntad del Señor Jesucristo siempre era hacer la voluntad de Dios. Esa era su mente, ese era su pensamiento, esa era su misión. Entonces, cuando nosotros entendamos, y ahí radica mucho de lo que Pablo le hablaba a los hermanos en Corinto, llamados a ser santos. Ustedes, hermanos en Corinto, era lo que Pablo les mencionaba, tienen que dejarse de todos los problemas que hay, de división, de inmoralidad, de problemas en el matrimonio, de casos de inmoralidad, de andarse acusando en los tribunales, de abusar en la cena del Señor, algo que es tan puro, tan santo para nosotros. Deben de dejar de lado todo eso y entender que la santidad es que ahora hemos sido separados del mundo para dedicarnos a la voluntad de Dios.
Y les quiero compartir algunos versículos que espero nos ayuden. Siempre en cuanto a algún tema, algún punto principal que estamos tratando, comparto 2, 3 versículos, a veces 4. Eso es solamente como una reseña, porque no podemos abordar un tema e irnos de largo, porque no podríamos avanzar. Entonces los versículos que les comparto es con el propósito de tener la idea, la noción de lo que estamos hablando. Dice Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 6 en el verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es ahí esa separación, es ahí ese momento en el cual nosotros dejamos nuestras prácticas. Dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y cada uno de nosotros sabemos en qué cosas somos débiles. No, nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando ve nuestra debilidad nos empieza a atacar. Dice Santiago allá en el capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y empieza Santiago a describir, a narrar el proceso en el cual el ser humano peca. Y dice, todo viene de aquí, de nuestras concupiscencias. Y eso va a salir de la maldad que cada uno de nosotros trae. Por eso dice Pablo aquí, por vuestra humana debilidad, que así para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hacia ahora, para santificación, porque hemos sido llamados a ser santos, que es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto, y que es lo que estamos hablando en esta ocasión, llamados a ser santos. Ahora vamos a presentar nuestros miembros, vamos a presentar nuestro cuerpo para servir a la justicia. Estamos separados ahora para Dios. Si ese es nuestro propósito, si esa es nuestra mentalidad, si ese es nuestro deseo, vamos por buen camino, porque hemos sido llamados para ser santos. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo número 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El propósito de Dios al llamarnos a través del Evangelio no es para que nosotros perseveremos en la inmundicia, perseveremos en el pecado. El apóstol Pablo lo preguntó allá en Romanos, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, no, de ninguna manera. Nosotros no podemos perseverar en el pecado. Y en el capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso lo entendemos perfectamente, lo hemos leído 1 y 2 y 3 y 4 y 1,000,000 de veces. Y se nos enseña y se nos exhorta que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no nos llamó para morir. Al contrario, envió a su Hijo para morir en lugar nuestro. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia. Nos ha llamado a santificación, dice aquí Pablo en Primera de Tesalonicenses. Entonces, hemos sido llamados para ser santos. Y si entendemos el concepto de santidad, vamos por buen camino. Porque necesitamos nosotros atender a ese llamado. Cuando alguien nos llama por nuestro teléfono celular, inmediatamente volteamos, escuchamos que suena, que vibra el teléfono, y lo que queremos hacer es contestar. No importa qué estemos haciendo, no importa si estamos comiendo, si vamos manejando, si estamos haciendo cualquier cosa, queremos atender esa llamada. Esta llamada a la santidad es algo más importante todavía que atender una llamada en nuestros teléfonos. Si entendemos el concepto, la definición de santidad, es el primer paso. Pero no basta solamente con entender la definición. Tenemos nosotros, para poder atender a ese llamado, tenemos también nosotros que ver el origen de la santidad. ¿Cómo vamos a lograr atender al llamado de la santidad? Viendo el origen de la santidad. Y aquí sí vamos a ver algunos pasajes que espero nos ayuden en nuestra misión para atender ese llamado a la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos
porque yo soy santo, dice el Señor. Fíjense qué hermosas palabras. Sino que como aquel que os llamó es santo. Cuando Dios nos está llamando a la santidad, no nos está pidiendo algo que Él no sea capaz de dar. Dios es santo y eso no se discute. Dios es santo. Y ahora nos está diciendo, sé también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Y aquí es un compromiso bien grande para atender al llamado a la santidad. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, de ver, de hablar, de sentir, de actuar. Y es que tenemos que manejarnos con integridad. Y tenemos que manejarnos nosotros con una conducta tal que le demos honra y gloria a Dios. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí tenemos que voltear a ver al Señor Jesucristo. Tenemos que voltear a ver a Dios. Porque no podemos lograr nosotros esa santidad creyendo que por nuestra calidad moral, o creyendo porque yo no insulto, o creyendo porque yo no me junto con pecadores. Necesitamos nosotros ver el ejemplo del Señor Jesucristo, que no le importaba estar con los rabinos, con los doctores de la ley, con los escribas, con los fariseos que conocían la palabra de Dios, o estar con los pecadores, llamar a Leví, hablarle a Zaqueo y juntarse con todos aquellos que eran pecadores. El Señor Jesucristo fue santo en toda su manera de vivir. El Señor Jesucristo es santo en toda su manera de vivir. Y el Señor Jesucristo será santo por la eternidad. Nuestro Dios es santo, hermanos. Y si nosotros no volteamos a verlo a Él, no vamos a poder alcanzar el nivel de santidad que Él nos está pidiendo. Levíticos 20, en el verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso está hablando Dios al pueblo de Israel. Está hablando nuestro Dios al pueblo judío. Y les está diciendo, yo Jehová soy santo. Y los he apartado, los he santificado para que sean míos. Si nosotros no volteamos a ver el origen de la santidad de nuestro Dios, no podemos comprender que Dios nos ha apartado. Que el llamamiento de Dios es que nosotros estemos aparte del pecado, aparte de la inmundicia, aparte de toda la maldad que hay en este mundo. Dios no creó el mal. Dios creó seres humanos para que le busquemos, para que le amemos, para que respetemos su palabra. Y es tan bueno que extendió la salvación para todo el mundo a través de la promesa que Él hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre se corrompió. El hombre fue creciendo de mal en mal. Por ejemplo, vemos allá en el Génesis capítulo 6, la maldad del hombre llegó a tal punto que Dios destruyó a la humanidad y dejó solamente una familia. Que nos narra Romanos capítulo 1. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó para que hicieran cosas perversas y malas que no convienen. ¿Por qué? Porque el ser humano está corrompido. Y ahora, amigos y hermanos, nosotros no podemos continuar en ese camino. Tenemos que voltear a ver hacia la santidad. Dice Juan allá en el capítulo 1 que cuando el Señor Jesucristo vino, tenía su propósito y los suyos no lo recibieron. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la misma luz. Porque la luz ponía en evidencia sus obras malas. Y eso es que nosotros volteemos a ver al origen de la santidad. Nos va a reprender. Nos va a decir en qué estamos mal. Nos va a corregir nuestro mal camino. Pero no vamos a tropezar. Vamos a encontrar ese camino de santidad porque hemos sido llamados a ser santos. Amigos y hermanos, eso es un reto para todos nosotros. Pero es un reto que debemos asumir con seriedad y viendo al origen de la santidad. Fíjense lo que dice aquí la Escritura en Hechos 3, en el verso 14. Mas vosotros negasteis al santo
y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Hablando aquí Lucas de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de Pedro dice: ustedes negaron al santo, al único que es santo lo negaron, al único que es justo lo mataron. ¿Por qué? Porque las obras de ellos eran malas. También dice la Escritura en Hechos capítulo 7, versos 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjense cómo se expresa de ese sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque eso se hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Veamos las cualidades y los atributos de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y dice aquí, más sublime que los cielos. Fíjense con qué hermosas palabras el autor de los Hebreos está describiendo el origen de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados porque nunca pecó. Él no tiene que ofrecer sacrificios por el pueblo porque Él nunca pecó. Y se atrevió a hacer un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, tan santo, tan puro. Ese es el origen de la santidad. Esa es la santidad que Dios va a pedir de nosotros. El llamamiento el cual se nos hizo. Y nosotros no podemos atender al llamado de la santidad si no vemos el origen de la santidad. Y fíjense aquí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, santo, santo. Ese es el origen de la santidad. Así que si nosotros, hermanos, queremos atender al llamado de la santidad, llamados a ser santos, como Pablo lo expresó para los hermanos en Corinto, nosotros no vamos a poder llegar a esa santidad que nuestro Dios pide para nosotros. Pero también, hermanos, como tercer y último punto, les dije que íbamos a ver 3 cosas. Tenemos nosotros también que entender que hemos sido llamados para ser santos, pero no lo vamos a lograr hasta que nosotros implementemos acciones para lograr esa santidad. Llamados a ser santos, ¿cómo lo logramos? Implementando acciones hacia la santidad, cosas que nos acerquen a esa santidad que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Juan 17, en el verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros vamos a lograr esa santificación, esa santidad que Dios pide, que Dios demanda de nosotros. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo lo está diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hemos sido separados con el propósito de ser santos. ¿Y cómo vamos a lograr esa santidad? Ya estamos aparte, ya hemos oído la palabra, la creemos, nos hemos arrepentido de nuestra maldad, hemos confesado que Cristo es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador, y creemos que resucitó de los muertos. Ahora, hemos sido bautizados para pertenecer a la iglesia de Cristo, para pertenecer al reino de su amado Hijo, ser trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido, ahora sí estamos atendiendo al llamado de la santidad, pero sabemos que necesitamos mantenernos en esa santidad. Y dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Nosotros necesitamos implementar esas acciones para permanecer en la santidad, no solamente al momento de nuestro bautismo, que se nos entrega una vestimenta espiritual blanca completamente, sin mancha, ni arruga, ni pecado, ni nada que nos pueda empañar nuestra santidad. Esa blancura perfecta de la cual resplandecemos ante los ojos de Dios, pero que ahora estamos llamados a no pecar más, a no involucrarnos más en malas acciones, en malas actitudes, someternos a la voluntad de Dios. Y no lo vamos a lograr si nosotros no volteamos a la palabra de Dios, no obedecemos a la palabra de Dios. Los apóstoles dijeron, los amenazaron porque estaban predicando, porque estaban ellos haciendo la labor a la cual habían sido llamados. Juzguen ustedes. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Claro que sí es necesario, pero el Señor Jesucristo nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amigos y hermanos, yo quiero invitarlos a que nosotros busquemos cada día las cosas de Dios en ese sagrado libro que tenemos en nuestras manos. No lo vamos a lograr atender al llamado a la santidad si nosotros no permanecemos fieles a la palabra de nuestro Dios. Dice también la Escritura, hermanos, en 2 Corintios 7:1, un versículo que a mí me encanta. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y fíjense lo que dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Su santidad y mi santidad, nuestra santidad la podemos perfeccionar en el temor de Dios. Y no vamos a lograr tenerle temor a Dios si nosotros no escuchamos su palabra, si nosotros no permanecemos en su palabra. Por eso esas acciones de ir implementando acciones hacia la santidad van a ser cruciales, van a ser fundamentales para atender al llamamiento a la santidad, porque hemos sido llamados a ser santos. Así que podemos ir perfeccionando nuestra santidad en el temor a Dios, en el temor, en el respeto, en la reverencia que nosotros presentemos a nuestro Dios, hacia su palabra, hacia la adoración, en la oración, en los cantos, en participar de la Santa Cena, de la mesa del Señor, que nosotros seamos reverentes, entregar nuestra adoración completa para nuestro Dios. Por eso dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne, pero también de espíritu, de lo interior. Si no, no lo vamos a lograr. Un pasaje más, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese llamamiento a la santidad tiene un propósito. No es nada más que nos prive de cosas aquí en la tierra y decir, bueno, pues ahora como ya soy santo, ahora ya no soy del mundo, ya no voy a pecar. ¿Y qué voy a tener de recompensa? La vida eterna. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos esos grilletes en nuestras manos, en nuestros pies que nos atan al pecado. Esos grilletes espirituales que atan nuestra mente, que atan nuestro corazón a continuar pecando, ya no los tenemos. Ahora somos siervos de Dios. Y como fruto, como resultado de ser siervos de Dios, tenemos la santificación. ¿Y qué beneficio nos da la santificación? Y como fin, la vida eterna. Qué hermosas palabras para nosotros, hermanos, solamente al atender el llamado a la santidad. Pablo le quería decir eso a nuestros hermanos allá en Corinto, llamados a ser santos. Y los hermanos tenían que dejar todos esos problemas que tenían, ir perfeccionando su santidad en el temor a Dios. Tenían que irse santificando en la verdad de nuestro Dios. Entonces eso aplica completamente para usted y para mí, hermanos y amigos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidos pues como escogidos de Dios.
¿Cuál es la vestimenta que debemos usar? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Cuando nosotros implementemos esto en nuestra vida, estaremos atendiendo el llamado a la santidad de parte de nuestro Dios. Son acciones que nos van a ayudar a pulir cada día nuestra relación con Dios, que nos van a ayudar a mejorar en nuestra vida espiritual. Y no es para que nos sintamos superiores. Tenemos que alcanzar todavía la estatura, la plenitud del ser más santo que ha pisado esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la estatura que Dios puso para usted y para mí, a través del llamado a la santidad. Así que, amigos y hermanos, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 2, llamados a ser santos. Y con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Dios. Eso nos incluye a usted y a mí en este tiempo actual. ¿Cómo lo logramos? Entendiendo la definición de santidad. Y no es nada más entendiendo, viendo el origen de la santidad. Recuerden cómo se le llama: santo, santo, santo. No ha habido nadie más santo y más puro que nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero también, hermanos, lo vamos a lograr implementando acciones hacia la santidad. ¿Por qué es necesaria la santidad en nuestra vida? Porque dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2, en el verso número 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amigos y hermanos, si ustedes y yo, si nosotros queremos un día entrar a la presencia de Dios y vivir y permanecer ahí por la eternidad, necesitamos la santidad de nuestra vida. Necesitamos atender a ese llamamiento, llamados a ser santos. Y la necesitamos, hermanos. La queremos, la amamos esa santidad. Busquémosla, procurémosla. Espero que este mensaje sea de ánimo, sea de bendición, nos dé la fortaleza para seguir adelante. Yo le invito a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que día a día nos esforcemos en buscar la santidad. Amigos que están viendo esta clase, espero que este mensaje, lejos de ofenderle, le ayude a esforzarse y a dejar aquellas prácticas que a usted le aleja de la voluntad de Dios. Recuerden que hemos sido llamados a ser santos. Que Dios les bendiga y les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y espero que me den la oportunidad de continuar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios.